Bueno, hola, me llamo Adrián, no sé si me conocéis todos, soy licenciado en física, tengo un máster de física teórica medio acabar, aparte tengo un blog de divulgación científica y bueno, normalmente desde que estoy en Mensa doy charlas en la RAN sobre física teórica, ya he hablado de cosmología, de agujeros negros y de teoría de cuerdas y este año voy a innovar y en vez de hablar de conceptos así técnicos de física voy a hablar de filosofía de la ciencia y ideas que me parecen importantes tener claras con respecto a cómo se debe hacer ciencia y cómo se debe pensar en ella. Concretamente, voy a hablar de la libertad desde el punto de vista científico, que obviamente es la única forma de hablar de ella sin caer en cuñadeces y, bueno, opiniones no fundadas. Vale, antes de empezar con hablar de libertad en serio, va aquí, tenemos que tener un acuerdo en qué entendemos por libertad. ¿Alguien se atreve aquí a dar una definición rápida de libertad? Nadie. Hacer lo que te salga los cojones. Dale, dale, Maki. Vale, poder hacer lo que quiero. Eso es lo que entendemos prácticamente todos por libertad. Es decir, yo estoy aquí hablando porque me da la gana, entonces soy libre porque estoy haciendo lo que quiero. Si yo quisiera irme y me fuera, estaría siendo libre también porque estaría haciendo lo que quiero. Entonces, es muy fácil pensar en la libertad como, de entre todas las posibilidades que tenemos para hacer, elegir la que queremos hacer nosotros. Ahora bien, hay otra pregunta que nos podemos hacer, que es, ¿vale?, si podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Esta es una pregunta mucho más fundamental y que puede afectar radicalmente al concepto de poder hacer lo que quiero. Porque si yo no puedo elegir qué es lo que quiero, realmente no estoy eligiendo absolutamente nada. Y este es el objetivo de esta charla. Entonces, por ejemplo, yo tengo serias dudas de que sea posible que yo ahora mismo coja, suba a mi habitación y salte por una ventana. Algunos diréis, es posible que lo hagas porque físicamente está permitido, pero yo creo que no. Mi mente va a evitar que lo haga. Mi cerebro está configurado de una forma que me va a impedir hacer eso. Entonces, no debemos considerarlo como una posibilidad porque yo creo que es imposible que yo coja y haga eso ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué entendemos por posible? Bueno, esta imagen de aquí es un chiste del 2012, me parece, cuando Kim Jong-un tomó el poder en Corea del Norte y dijo que iba a bombardear Occidente. Y en 4chan y otros sitios web dijeron que Francia ya se rendía inmediatamente solo con la declaración de intenciones. Vale, entonces, hay gente que consideraba esto posible, pero es una cosa que no debemos considerar tampoco posible, ¿vale? Que Francia se rinda porque un país diga que le va a atacar directamente. Vale, entonces, ¿vale? Entendemos por posible cualquier cosa que tenga cabida en el futuro, dadas las condiciones del presente. Ahora bien, esta definición es extremadamente subjetiva porque no tenemos por qué estar de acuerdo en qué cosas consideramos que tienen cabida en el futuro. Cada uno tiene creencias diferentes y mientras que uno cree que puede curarse el cáncer tratándose con homeopatía, otro puede creer que no. Entonces tenemos que tener un acuerdo en qué entendemos por posible. Y vamos a usar la versión positivista, siendo el positivismo la versión filosófica, según la cual el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Entonces, ¿vale?, para un positivista sería la misma definición, añadiendo que no haya contradicción con el conocimiento científico. Esto no significa que tengamos que descartar todo aquello que va contra las teorías científicas, sino todo aquello que va contra los experimentos que se han verificado científicamente. Si yo sé que las piedras, siempre que las suelto, se caen, no puedo considerar posible ningún modelo que diga que las piedras no pueden caer nunca. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Vale. Vale. Y dentro de estas definiciones, el determinismo científico es la concepción de que dado cualquier sistema físico, solo hay un camino a seguir, no hay más, no hay nada que elegir, no hay libertad. ¿Vale? El determinismo científico se resume en la idea de que todo lo que no está prohibido es obligatorio. Dicho así, no queda muy claro, entonces yo prefiero escribir esto de otras formas, ¿vale?, que son que todo lo que está permitido es obligatorio y todo lo que no es obligatorio está prohibido. Es decir, si algo no sucede es porque nunca pudo suceder y si algo sucede es porque es lo único que podía suceder. Esto no es un axioma, no es algo que sepamos que es cierto, sino que es simplemente el prejuicio que tenemos las personas que tenemos una filosofía determinista con respecto a la naturaleza y todo lo que hay en el universo. Y el determinismo a efectos prácticos vendría siendo una versión dictatorial de la naturaleza, ¿vale? La libertad sería creer en la ausencia de determinismo. Si una persona es determinista, no cree que exista la libertad, no cree que ningún sistema físico pueda hacer algo distinto de lo que hace. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver un poco los prejuicios que tiene la gente sobre este asunto. Y vamos a irnos, por ejemplo, hace 2000 años, cuando un grupo de personas decidieron redactar la Biblia. Y aquí podemos ver, entonces, podemos ver, según las interpretaciones bíblicas de la naturaleza, que hay un determinismo divino completo. ¿Por qué pasan las cosas? Porque Dios lo ha querido así. Al final,
se está atribuyendo la causa de todos los fenómenos naturales a una razón concreta. Pero se puede apreciar que las mismas personas que redactaron esto, mientras decían que todo lo que había en la naturaleza seguía la voluntad de Dios, tenían un problema en aceptar que a lo mejor ellos también estaban siguiendo una voluntad prefijada. Entonces tuvieron que inventarse algo para poder justificar que las personas no tenemos una conducta prefijada, ¿vale? Y aparece el concepto de libre albedrío, que todos sabemos que surge de una forma un poco absurda con el pecado original de la manzana y demás. Y básicamente lo que se está reflejando aquí es que hace 2000 años la gente tenía la idea de que la naturaleza era inerte y no tenía voluntad, pero las personas sí que la tenían. Y eso se refleja de esta forma. Es decir, tuvieron que inventarse una forma de explicar que las personas sí que pueden elegir lo que hacen, mientras que los sistemas físicos no. Y esto es lo que piensa la mayoría de la gente, que ellos pueden decidir lo que hacen, mientras que una piedra, insisto, cuando la suelto, siempre se va a caer. ¿Vale? Entonces me interesa que os quedéis con la idea de que al ser humano, en principio, le resulta desagradable la idea de carecer de libertad. Esta charla está enfocada a explicar por qué yo no creo en eso y por qué me parece lo más coherente pensar que el ser humano tampoco tiene libertad. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, con respecto al posible origen del pensamiento científico, bueno, esto es un poco anecdótico. Roger Penrose, el matemático, tiene una idea de cómo pudo empezar la gente a dudar de la libertad de las cosas, y bueno, aquí no se ve apenas bien, pero bueno, la idea, imaginad que tenemos una civilización egipcia de hace 4000 años. Bueno, entonces imaginaros que de repente un buen día esta persona que vive en la civilización egipcia tiene un volcán al lado, el volcán explota y su ciudad se va al garete. Entonces esa persona, como piensa que toda la naturaleza conspira para que su civilización haya estado siempre en auge, dirá, leñe, si la naturaleza ha destruido mi ciudad, esto tiene que haber cambiado completamente el orden del cosmos. Las estrellas tienen que estar llorando por la pérdida de nuestras ciudades. Y sin embargo, cuando esta persona mirase al cielo, descubriría que... Maki, tío. Bueno, no se ve nada. Bueno, descubriría que las estrellas les había importado un pepino lo que hubiese pasado con el volcán, ¿vale? Las personas mirarían al cielo después de una catástrofe y verían que las estrellas estaban como siempre, les daba absolutamente igual lo que pasase en la Tierra. Entonces dirían, bueno, pues a lo mejor es que las estrellas realmente no tienen voluntad, no hay seres divinos detrás y hay un orden cósmico para la naturaleza, y la naturaleza realmente no está preocupada de lo que hacemos los seres humanos. Vale, la naturaleza reacciona a las tragedias humanas como un gato puede reaccionar a su dueño cayéndose y pidiendo ayuda, ¿no? Que sería algo parecido a eso. Vale, y bueno, ¿vale? El determinismo empieza a ser fuerte en el siglo XVII, cuando Leibniz, ¿vale?, escribe que jamás sucede algo sin que haya una causa o al menos una razón determinante. Esto es lo que se conoce como el principio de razón suficiente, que es la base misma del determinismo. Supongo que con esto estamos todos de acuerdo, ahora mismo. Vale, sí, y es importante tener claro, bueno, Leibniz fue contemporáneo con Newton, los dos empezaron a desarrollar la mecánica, y es muy importante tener claro que si un científico no cree en esta frase, no puede hacer ciencia en serio, porque si yo no creo que haya una causa para lo que sucede, ¿qué hago intentando buscar? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Tengo que estar intentando entender las cosas. Si yo no creo que hay explicaciones para todo, mi puesta en escena como científico va a ser dudosa. Bueno, esta idea fue desarrollada también por Schopenhauer, que dijo que todo lo que sucede en un objeto físico o material puede explicarse. Bueno, viene siendo la misma idea. ¿Vale? Y junto con estos dos, en el siglo XIX, Hamilton planteó el principio de mínima acción, que bueno, solo le sonará a los físicos aquí. Bien, es lo que veo. Y el principio de mínima acción dice que todos los sistemas físicos evolucionan de forma que minimizan la acción a la que están sometidos. La acción es un concepto físico que no sonará a la mayoría porque no se da en el instituto y básicamente está relacionado con lo que dice la palabra. Imaginaos que tenemos un sistema físico que hace algo y podemos definir una magnitud llamada acción que dice cuánto le cuesta a ese sistema hacer ese algo. Entonces, el principio de mínima acción lo que dice es que de entre todas las formas que puede suceder una cosa, siempre sucede la forma que lleva menos acción a la naturaleza. Y ponemos un ejemplo, volvemos a la piedra, va a salir muchas veces, cojo una piedra y la suelto. Va a caer en línea recta hacia abajo, ¿no? Con una aceleración constante, más o menos, la g, que es la que se enseña en los institutos. Y sabemos que siempre cae en línea recta con esa aceleración. Ahora bien, podríamos pensar que la piedra en vez de hacer eso podría subir y bajar, o hacer una espiral y bajar, o salir de la habitación, darle una vuelta, volver aquí y caer al suelo.
La piedra podría hacer todo eso. Ahora, si consideramos todas esas opciones y calculamos la acción asociada a cada una de ellas, lo que requiere menos acción es lo que la piedra hace siempre, que es caerse con aceleración constante. Entonces, esto de aquí, relacionado con todo lo anterior, lo que nos dice es que de entre todas las posibilidades que tiene la naturaleza, siempre se queda con una y no tiene libertad de elección. Siempre se va a quedar con esa opción, la que minimiza la acción. Y, ¿vale? Bueno, es importante destacar que es un principio, no una ley. Las leyes de la ciencia son cosas experimentadas que se saben que son ciertas y que, bueno, están apoyadas en experimentos o en teorías. Los principios son puntos de vista filosóficos con los que enfocamos la ciencia. El principio marca un punto de vista, es algo mucho más fundamental que una ley. ¿Vale? Y una cosa que cabe destacar es que los seres vivos también somos sistemas físicos, en tanto que estamos hechos de partículas. Por tanto, nuestro cuerpo también realiza labores, procesos energéticos, teniendo en cuenta el principio de mínima acción. Entonces, está determinado ya desde ese punto de partida. Para ver así un poco cómo funciona el asunto, vamos a ver la teoría de la energía que está relacionada con esto. ¿Vale? Bueno, la teoría de la energía nos dice que todos los sistemas físicos tienen una energía mecánica definible y separable en dos tipos. Por una parte está la energía cinética de los cuerpos, asociada a su movimiento, su masa y demás. Es decir, si un camión se mueve muy rápido, tiene más energía cinética que si se mueve más despacio, etc. Y los otros tipos de energía que hay son las potenciales, que están asociados a el contexto en el que están sumergidos los cuerpos. Es decir, volviendo por enésima vez a la piedra, si yo la tengo aquí arriba, está sometida a una cierta energía potencial gravitatoria por estar separada del suelo. Análogamente, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, la positiva hace que la negativa tenga una energía potencial de tipo electrostático por estar separada a una cierta distancia. Entonces, la energía potencial nos informa del contexto en el que están los objetos físicos para saber cómo se van a mover. Ahora bien, con esto solo estoy dando definiciones de valores. Lo que me interesa saber es qué va a pasar con esos valores. Y el principio de mínima acción lo que nos dice es que, por un lado, la energía mecánica se conserva siempre y que los sistemas intentan reducir su energía potencial. ¿Esto qué implica? Que si yo... Que si yo suelto la piedra, siempre se va a caer al suelo porque abajo tiene menos energía potencial que arriba. Principio de mínima acción. Si yo tengo las dos cargas opuestas separadas, se van a juntar para reducir también la energía potencial. Principio de mínima acción. Y esto es aplicado a todos los sistemas físicos. Si yo tengo cualquier sistema y conozco sus energías potenciales, lo que las minimice va a ser lo que suceda. Vale. Entonces, conociendo la acción de todos los sistemas y las energías potenciales y demás, siempre se podía predecir absolutamente todos los sistemas simples en el siglo XIX y se tenía la profunda convicción de que todos los sistemas eran, pues eso, perfectamente predecibles y que aquellos que no lo eran para nosotros solo lo eran porque no éramos capaces de determinar todos sus parámetros. Por ejemplo, si tenemos un montón de moléculas en un sólido, que podrían ser 10 elevado a 25 moléculas o una burrada del estilo, y queremos analizar todo el sistema, lo que no vamos a hacer ni de coña es ponernos a contar las posiciones de cada una de las moléculas, sus energías y cómo están interaccionando entre ellas, ¿no? Eso sería demasiado complicado y de hecho ahora mismo dudo que haya ordenadores que pudieran hacerlo. Entonces se decidió que en esos casos uno se podría resignar a plantear los problemas físicos de una forma estadística, es decir, no voy a ver qué pasa exactamente, sino qué es lo más probable que pase. Pero aquí no se renuncia a la idea determinista, es decir, no se supone que los sistemas con muchas partículas sean impredecibles, sino que renunciamos a analizarlos con mucho detalle. Entonces, aquí cabe destacar que debido a que los sistemas con más partículas son más complicados, por ejemplo, podemos saber cuándo habrá eclipses en los próximos 500 años, o 1000 o 10.000, pero no tenemos ni idea de qué temperatura hará dentro de 2 semanas, porque la atmósfera tiene muchas más partículas. Bien. ¿Vale? Bueno, las ideas deterministas empezaron a verse en jaque cuando llegó la teoría cuántica, que esto es lo que sonará a muchos, supongo, y el motivo principal de dar esta charla, de manos de Erwin Redinger, que dijo que las partículas cuánticas, en lugar de seguir leyes deterministas, pueden hacer una serie de cosas con una cierta probabilidad y que cuando las observamos hacen unas u otras de forma aleatoria, que no hay nada que las fije. Entonces, la versión de Redinger, en principio, cuando él lo planteó, era una interpretación estadística, es decir, yo no sé por qué pasa esto. Ahora bien, si yo defino las probabilidades y trabajo con ellas, todo funciona.
Pero hubo gente que quiso ir más allá y decir que, de hecho, la naturaleza a nivel cuántico era completamente aleatoria, es decir, se cargaba en el principio de razón suficiente por no indagar más en las causas. Bueno, para entender un poco el absurdo, bueno, para entenderlo mejor, voy a poner un ejemplo que fue muy popular en facultades de física hace unos años. Bueno, no sé si conocéis el tipo de meme este, de cómo ve la sociedad y demás. Imaginaos que tenemos un estudiante de física. Cuando lo observa un amigo, puede manifestarse como un tío haciendo el tonto delante de una pizarra. Cuando lo observa a su madre, puede ver un loco escribiendo ecuaciones en la ventana como si no tuviese papeles. Cuando lo ve la sociedad, pues tenemos ahí un friki delante del ordenador, con poca luz. Cuando lo ve la iglesia, hay un tío disfrazado de Darth Vader. Cuando se ve a sí mismo, ve a Dios ahí emitiendo luz y apartando las nubes. Y en realidad lo que es una combinación con un sexto de probabilidad de todas esas cosas y una trollface. Vale, entonces, una persona que creyese en la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica diría que, dado un estudiante de física, no sería posible saber de cuál de estas formas se va a manifestar. Mientras que una persona determinista diría que, en cada caso, se podría saber, dadas las circunstancias, qué haría y qué no. Entonces, este conflicto llevó a... ¿vale? Espero que nadie se enfade por el mini spoiler. Bueno, esto llevó a la guerra teórica a la guerra de físicos teóricos. Entonces, por un lado, estaban en el bando de los que creían en la libertad de los sistemas físicos, ¿vale? Entonces, aquí estarían los físicos que aceptaban que la naturaleza era probabilística, que no había que investigar más y que simplemente había que calcular las probabilidades de los procesos, sin indagar mucho más allá, en absoluto. Y por otra parte estarían los físicos teóricos, que opinarían que todo tenía que estar determinado, fijado, y que había que estudiarlo y tenerlo mejor registrado y comprendido. Entonces, esto llevó a montones de discusiones que llevaron... Bueno, ¿vale? Donde Einstein acabó un poco hasta las narices del asunto, la cita es apócrifa, como tengo puesto ahí, llevando gañanes a los compañeros, porque Einstein fue una persona profundamente determinista. Él siempre buscaba las leyes últimas de la naturaleza. De hecho, otra cosa que no le gustaba a la mecánica cuántica era el tema de la acción a distancia, y bueno, voy a poner un poco en contexto antes, ¿vale? A Einstein le gustaba, bueno, como era determinista, le gustaba poder saber la evolución de un sistema conociendo el sistema a nivel pequeñito. Entonces él decía que si tú tenías un sistema no le podía afectar nada en un cierto tiempo que estuviese más lejos que la distancia que recorre la luz en ese tiempo. Entonces una de sus hipótesis después hizo otra más gorda, según la cual las fuerzas ni siquiera existirían, sino que cuando vemos que un cuerpo describe una curva afectado por una fuerza primero hacia la derecha y después hacia la izquierda, realmente lo que está pasando ahí es que las líneas rectas no son como nosotros las observamos. Es decir, mientras que nosotros opinamos que las trayectorias se curvan debido a las fuerzas, lo que estaría pasando ahí es que las líneas rectas tienen esta forma y nosotros no las vemos así. Por eso nos parece que las trayectorias se curvan. Entonces, con esto, Einstein consiguió cargarse la teoría gravitatoria de Newton. Según Newton, yo tengo una masa aquí, por ejemplo el Sol, y otra aquí, por ejemplo la Tierra, instantáneamente uno sabe que el otro está ahí y conectan gravitatoriamente. Pero eso implicaría una conectividad mucho más rápida que la luz, porque sería instantánea. Entonces, haciendo lo de las líneas rectas, lo que dijo fue, bueno, yo coloco el Sol aquí. El Sol va a distorsionar las líneas rectas a su alrededor y cuando llegue un planeta, no es que vayan a interaccionar directamente, sino que el planeta va a adaptarse a las nuevas líneas creadas por el Sol. Entonces, no hay conectividad más rápida que la luz, según su forma de entender la ciencia. ¿Vale? Ahora bien, según la mecánica cuántica, yo podía crear dos electrones entrelazados. Brevemente diremos que entrelazado significa que yo los creo y sé que la suma de... Bueno, voy a explicar otra cosa antes. El electrón puede tener dos estados de spin, es decir, girando hacia este lado o hacia este otro lado. Entonces, puede tener spin arriba o spin abajo. Y yo puedo crear dos electrones entrelazados de forma que sé que sus spins juntos dan cero. Y yo después puedo separar esos electrones y la suma sigue teniendo que dar cero. Y si yo altero este de aquí, este otro de aquí se tiene que alterar también de forma que la suma siga dando cero. Y según la mecánica cuántica, esto pasa aunque yo mando un electrón a Cuenca y el otro a Alpha Centauri. Y eso va en contra de la velocidad de la luz, ¿vale? Porque sería una conectividad mucho más rápida. Bueno, entonces, criticando esto, el hecho de que la mecánica cuántica
tuviese conectividades más rápidas y una naturaleza probabilística, ¿vale? Einstein dijo la famosa frase de que Dios no juega a los dados, pero aquí siempre me gusta destacar que Einstein no era una persona religiosa por ello, ¿vale? Y de hecho lo dejó constancia de ello, ¿vale? Cuando Einstein habla de Dios se refiere a las leyes de la naturaleza, no está hablando del Dios católico, ni del Dios judío, ni de ningún otro. Está hablando de la naturaleza, la cual llamaba a Dios metafóricamente y ha sido malinterpretado en numerosas ocasiones. Ese detalle no tiene mucho que ver con el tema, pero me gusta aclararlo porque a la gente le gusta decir que Einstein era creyente y no lo era, ¿vale? Y bueno, la cuestión de la mecánica cuántica y la naturaleza probabilística está muy relacionada con la caverna de Platón. Mientras que un cuántico probabilístico creería que lo que nosotros observamos es lo que hay, una persona determinista lo que creería es que nosotros observamos las sombras de unas leyes que no estamos comprendiendo y que realmente ahí detrás hay algo que merece la pena ser estudiado. Entonces, ¿vale? Desgraciadamente, durante muchos años ganó la versión probabilística. Y, por ejemplo, cuando se estudiaban procesos cuánticos, por ejemplo, como la interacción entre un protón y un electrón, en vez de plantearse qué pasaba cada vez que chocaban, lo que hacían era chocarlos varias veces y medir las probabilidades de que pasasen distintas cosas, sin plantearse por qué pasaba cada una de ellas. Y decían, intentar entender qué pasa en cada uno de esos procesos es una magufada porque está más allá de la ciencia. Y esto lo decían científicos, ¿vale? O sea, renunciaban voluntariamente a intentar investigar qué es lo que estaba sucediendo ahí. ¿Os parece que esto pudo haber sido grave? ¿Tú crees que sí, no? Vale. Bien, pues todos estos físicos teóricos que renunciaban a explicar más se habrían cargado el modelo de quarks. En los años 60 hubo gente que dijo, Lenny, igual es que el protón está hecho de partículas diferentes y según con cuál choque pasa una cosa o pasa otra. Y a partir de ese modelo se desarrolló la teoría de que los protones tienen quarks dentro y con esa teoría se explicaban mucho mejor los distintos procesos que había aquí. Ahora bien, hasta los años 60 la teoría de que solo había que medir probabilidades fue completamente dominante. Es decir, creer en el modelo probabilístico frenó el conocimiento científico y el estudio de las teorías detrás de los procesos. Entonces, a esto yo lo comparo con la Edad Media de la física. Aquí hay una frase de San Agustín en la cual incita a la gente a tener miedo, a hacerse preguntas y afirma de forma tajante que la enfermedad de la curiosidad que nos impulsa a tratar de descubrir los secretos de la naturaleza que no deberíamos querer aprender. ¿Vale? Entonces, de algún modo, los físicos probabilísticos son iguales que un creyente. Dice, bueno, esto es así porque sí, y quien intenta ir más allá está saliéndose de lo que le corresponde. Bien, vale. Bueno, la cosa acabó de ir a peor cuando llegó Bell y demostró que la mecánica cuántica, la interpretación probabilística, ganaba sobre la versión de Einstein de que no había conectividad más allá de la velocidad de la luz. Voy a intentar explicar cómo lo hizo. Este es uno de los teoremas más complicados desarrollados por el ser humano. Y, bueno, a ver qué sale. Dale. Volvamos a los dos electrones. Mandamos uno para un lado y otro para el otro. Y ponemos detectores de spin en cada uno de los dos sitios. Si se detecta el spin, el valor del detector es 1. Si no se detecta, el valor es -1. Entonces, mida lo que mida, el resultado, si sumo los dos spins, el resultado promedio nunca va a ser ni mayor que 2 ni menor que -2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os parece obvio? Necesito que os parezca obvio. ¿Sí? Bien, dale. Podemos aumentar el proceso añadiendo otros dos detectores a los que tildamos con primas, ¿vale? Entonces tendríamos la medida S1 y S1', S2 y S2'. Y podemos sumarlas todas. El resultado nunca va a ser mayor que 4 ni menor que -4. ¿Nos sigue pareciendo obvio? Vale, pues ahora me creéis que esto de aquí nunca es mayor que 2 ni nunca es menor que -2. La forma de demostrarlo es muy fácil. Coges todos los posibles valores, que son 16 combinaciones, y veis que nunca sucede eso. Es decir, nunca pasa de 2 ni nunca es menor que -2. ¿Qué creéis que sucede en la naturaleza? ¿Que eso es cierto o que no? ¿Eh? No, si haces todas las combinaciones, ves que no. Sí, están multiplicados. Sí, pero bueno, estamos suponiendo simplemente que los spins van cambiando debido a variables ocultas internas en las partículas y que pueden hacer cada una de las cosas u otras, y simplemente estamos haciendo un análisis estadístico. Bueno, el tema es que si hacemos todas las combinaciones sale eso, y en la naturaleza, sin embargo,
¿vale? Salen resultados mayores que 2. ¿Vale? Consecuentemente, es imposible, siguiendo una teoría determinista de las partículas, predecir los resultados experimentales. Y sin embargo, con la versión probabilística de la mecánica cuántica, ese resultado mayor que 2 sí que es posible. ¿Y en qué se fundamenta? En que las partículas se conectan a distancias mayores que la velocidad de la luz. Entonces, el entrelazamiento, en efecto, parece ser que funciona y que la causalidad no tiene límites a nivel de espacio físico. ¿Eh? Sí, el signo menos y todo está bien. Es así. No vas a encontrar ninguna combinación de valores 1 menos 1 que te dé algo mayor que 2 ni menor que menos 2. Te lo aseguro. Vale. Entonces, a partir de comprobar que el entrelazamiento era cierto y saber que lo que pase aquí puede estar afectado por lo que pasa en Alpha Centauri, se llegó a la idea de el principio holográfico, que básicamente lo que dice es que como lo que acabo de decir, que como lo que pasa aquí depende de lo que pasa a distancias muy lejanas, para poder conocer completamente un sistema físico necesitamos conocer todo el universo prácticamente, porque no sabemos si lo que afecta a lo que pasa aquí está en Alpha Centauri, en Andrómeda o incluso más lejos. ¿Vale? Entonces, el principio holográfico básicamente dice que el universo, si de algún modo fuese finito, en su frontera tendría codificado todo lo que sucede en su interior de forma como si fuese un holograma interior, y conociendo todo lo que hay en la frontera a distancias arbitrariamente elevadas, o sea, en los límites del universo, podríamos comprender perfectamente lo que pasa en su interior. Pero dentro de su interior no podemos, porque la información que nos falta está arbitrariamente lejos. ¿Vale? Y entonces surge así la idea de superdeterminismo, que sigue siendo determinismo, pero simplemente se le pone super para aclarar que hemos superado el trauma que tuvimos por Bell. ¿Vale? Entonces, un superdeterminista opina básicamente que desde el instante inicial del universo, conociendo todo el estado de todas las partículas, se podría predecir todo lo que ha sucedido hasta ahora y que análogamente, conociendo el estado en el que estamos ahora, podríamos predecir todo el futuro y todo el pasado. Si no somos capaces de hacerlo es porque A, no tenemos todos los datos que necesitamos y B, no tenemos una teoría final de la física. Pero si la tuviésemos, se podría hacer. Y esto es toda la parte física de la charla. ¿Vale? Entonces vamos ya con la parte que no es mi especialidad, que es la parte de seres vivos. ¿Vale? Entonces, si las partículas fueran deterministas, los átomos también tendrían que serlo porque están hechos de partículas. Los átomos hacen moléculas, las moléculas hacen células, las células hacen seres vivos y por tanto los seres vivos también seguirían leyes deterministas. Entonces, lo que tiene que pensar cualquier determinista respecto al cerebro es que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos a nivel de personalidad está fijado por el estado físico del cerebro, que al final es la manifestación de todas las partículas que lo componen. Vale. Y esto, no se ve, tampoco hace falta que se vea. Esto no podría ser de otra forma. Esto de aquí, más o menos, perdona el físico, está relacionado con la acción de todas las partículas del modelo estándar de la física. ¿Vale? Y, dale a la siguiente. No, antes. Ahí. Y aquí estarían todas las posibles interacciones entre partículas. Entonces, dado que el cerebro está hecho de partículas físicas, no puede ser que dentro del cerebro se den procesos que no sigan las leyes de la física de partículas. Concretamente, las leyes del electromagnetismo. Si yo tengo una carga, la puedo mover con un campo eléctrico. Y yo, para cambiar un campo eléctrico, tengo que estar moviendo cargas o aumentando su valor, además. De forma que, partiendo del hecho de que sabemos que todos nuestros pensamientos están asociados a corrientes neuronales, es imposible que dichas corrientes, que son movimientos de cargas y de campos, no estén producidas por algo que no sean otras cargas u otros campos. Es decir, si queremos creer en la voluntad como un concepto abstracto, la voluntad no tiene cabida ahí, porque una carga no la mueves con voluntad, la mueves con un campo eléctrico. Y un campo eléctrico no lo creas con voluntad, lo creas con una carga. Así que como dentro del cerebro los procesos que se den tienen que estar determinados por la física, no cabe la posibilidad de que el cerebro haga cosas a voleo. Es decir, no puede ser que yo ahora de repente quiera generar una corriente y esa corriente aparezca ahí, porque podría crear energía infinita y podríamos estar todos pensando en cosas con un generador al lado y suministrar la energía, ¿no? ¿Sí? Vale. Y esta idea se vio corroborada hace unos pocos años por un experimento que verificó que la mente toma las decisiones antes de que vosotros incluso lo sepáis. Es decir, la corriente asociada a un pensamiento se produce, creo que eran microsegundos, me puede corregir Trejo, microsegundos antes de que la persona
diga que está empezando a pensar en tomar esa decisión. Es decir, el pensamiento es una consecuencia de la corriente y no la corriente una consecuencia del pensamiento, lo cual no hace más que reforzar la versión determinista. Y Sam Harris dice que puedes hacer lo que decidas, pero no puedes decidir lo que decides. Y esta sería la conclusión determinista de cómo afectan las leyes de la naturaleza a nosotros como personas. Concretamente somos esclavos... Bueno, joder, no se ve nada. Bueno, somos esclavos del cerebro. Bueno, os cuento lo que hay aquí. Lo que hay aquí es un remolino de hormigas girando en círculo y se le llama espiral de la muerte. A ese fenómeno biológico se le llama espiral de la muerte porque las hormigas, no sé si lo sabéis, lo que hacen es seguir siempre la hormiga de delante siguiendo un rastro químico, porque es lo que su cerebro está condicionado a hacer. ¿Qué pasa? Que si la primera hormiga coincide con la última, montan un círculo y como tienen un cerebro limitado que no les permite salirse de ahí, empiezan a dar vueltas hasta que todas se mueren de hambre. Vale, entonces, las hormigas son poco más que robots porque su cerebro no está suficientemente desarrollado. Y la pregunta que dejo en el aire, evidentemente, es hasta qué punto nosotros somos solo un poco más que eso. Vale, con un poco más de capacidad de toma de decisiones y demás, pero poco más que hormigas, siguiendo lo que les dicta su cerebro. Bien, ¿vale? Y bueno, bueno, os lo digo, vale, solo es un mini esquema sobre formas de pensar en todo lo que hemos comentado. Si una persona cree en el determinismo físico y cree que no tiene libertad para tomar decisiones, que sería por ejemplo mi caso, es una persona que cree en un determinismo fuerte o superdeterminismo, es decir, cree que todo está fijado y que no hay nada que hacer. El pescado está vendido desde el momento en el que nace y ya está, yo soy yo en mis circunstancias, siendo yo mis características genéticas. Bien, si una persona no cree en el determinismo de la naturaleza y cree que tiene libertad, bueno, pues cree eso, en la libertad, es lo que pone en ese recuadro ahí. Si una persona cree en el determinismo físico, no cree en el determinismo y cree que no tiene libertad, tiene un problema de lógica básica, ¿vale? Y por último estaría el caso más delicado, que sé que tiene algún socio por aquí, que es creer en el determinismo, pero no por ello renunciar a creer que tiene libertad de acción. Esto hay que cogerlo con pinzas. Realmente lo que cree esta gente es que, si bien no tienen la posibilidad de generar corrientes mediante decisiones en su cerebro, como su cerebro es al fin de cuentas lo que los define, realmente es como si las tomaran. Entonces, creen en el determinismo, pero de una forma que no les afecta en su forma de entender que ellos son libres de tomar decisiones. No sé si esto se ve claro, ¿no? Bueno, entonces, con esto simplemente se consigue poder decir de forma, digamos, a la desesperada que... ¿Vale? Dale, que somos niños de verdad, aunque aquí no se lee. Y bueno, esta era la última diapositiva. Bueno, muchas gracias.